Carlos Basombrío, exministro del Interior, nos acompaña esta noche en los estudios de 2025. Gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto estar acá. A usted por acompañarnos. ¿Se terminó el conflicto? ¿Es solo una tregua? ¿Cómo lo ve usted? No creo que se haya terminado. Creo que hay problemas que trascienden esta coyuntura crítica, digamos, y que vienen de atrás. Problemas, recuerden que la Fiscalía tiene varios otros temas, pero la lucha contra el crimen es fundamental. El tema penal, la lucha contra el crimen, es una labor muy llamativa de la Fiscalía, y eso ha ocasionado, para empezar, que tenga enemigos externos muy poderosos. Lo he dicho muchas veces, no digo nada que no haya dicho antes. La presidenta las odia a la Fiscalía porque ha habido investigaciones contra ella, bien merecidas las investigaciones. En el Congreso, en donde hay 84 parlamentarios, muchos de ellos que ya venían con sus investigaciones de Fiscalía y otros que se han añadido, 84. Y 28 denuncias constitucionales también le han hecho la vida imposible, le han quitado presupuesto, le han quitado atribuciones. Recuerda que estuvimos sin detención preliminar durante 5 meses, creo. Entonces, en la lucha contra el crimen, la Fiscalía es muy importante y ha sido debilitada desde fuera, pero también desde dentro. No se puede negar que es una institución que el sistema de gobierno es muy complicado, porque son solo 5 fiscales, ahora hay cola de como 3 o 4, no sé cómo van a ser, son problemas, y se ha debilitado desde dentro por las tensiones que hay, y no se puede negar que hay una crisis. Hay una pugna, y esos días yo el creo debate... que hay muchas pugnas. Pero el debate esta semana era muy básico, era o estás defendiendo la Constitución y estás con Delia Espirosa, o estás defendiendo la ley y estás con Patricia Benavides y compañía, ¿no? Y tenías que poder situarte en un lado o en otro. Yo trato de no situarme de esa manera. Evidentemente todos tenemos... yo no me soy libre de desviarme también. Pero el debate, digo, te empujaba, ¿no? No soy abogado tampoco, porque yo veo en estos temas de la discusión sobre el poder, etcétera, que los abogados sostienen A y Z sin ningún problema. Y no dicen creo, no, es. Yo no soy abogado, entonces me libero un poco de eso. No soy político activo, bueno, ni lo voy a hacer. Así que trato de opinar con lo que veo. De acuerdo. Y creo que el mal mayor, lo digo con toda honestidad, era que Patricia Benavides regresara, el mal mayor. ¿Quién es Patricia Benavides, ¿no? ¿Qué intereses representa ella? Y valgan verdades, ¿qué investigaciones, no le gusta a sus abogados que se lo recuerde, pero que trae con ella? Y traía, además, es el riesgo que advertía hoy el Poder Judicial, de que ella regrese al Ministerio Público en esas condiciones. Como escribía un columnista el domingo en El Comercio, digamos, sería viable investigarla por los delitos que está ella involucrada si fuese fiscal de la Nación. Es muy complicado. Eso ya, a ver, ella viene con una historia bien complicada. Lo que pasa es que todos, no todos, muchos, me incluyo, como fue muy eficiente, muy fuerte contra Castillo en las denuncias, sentimos que era una persona que no tenía los antecedentes que después supimos. Ella fue elegida por la anterior junta, por los caviares, como se les dice, y fue favorecida para esa elección de una manera muy turbia. No tenía los puntos, se los aumentaron, no tenía la tesis, nunca se la pidieron. Apenas asumió la fiscalía, sacó a la fiscal que investigaba a su hermana, que a su vez había liberado narcotraficantes, que a su vez habían declarado ya presos en Colombia, y que, había sido también, así, ¿no? Y que, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas y las cosas que se supieron en la Operación Valquiria, todo, me hacen pensar que el mal mayor habría sido, o todavía puede serlo, su presencia como fiscal de la Nación. Eso no quiere decir que los problemas de reforma de la justicia en el Perú en particular, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, el sistema de gobernanza, en el caso del Poder Judicial, la lentitud de los procesos, sea una tarea pendiente. De acuerdo. La gran pregunta es si este Congreso y con este gobierno se puede hacer algo razonablemente basado en principios. De acuerdo. Antes de pasar a eso, entonces, nos quedamos, por ende, con el mal menor hoy en la Fiscalía. Bueno, digamos,
con la situación que actualmente en la Fiscalía hay problemas bien complicados. Hay 5 fiscales supremos, pero hay uno que ha sido puesto contra la voluntad de los que están ahí, y hay dos más, y dos más que están en camino de llegar, y tenemos como, ellos tienen además 2 fiscales que todavía no pueden ser supremos, pero entonces hay un choque entre ser 5 y ser 10, y ahí hay un problema de gobernanza para empezar. De acuerdo, pero además, insisto, esta pugna y ese enfrentamiento continúa en el Ministerio Público, ¿no? Sí. Hoy, además, después de la decisión que se dio a conocer en torno a la suspensión de Patricia Benavides, salía el fiscal José Domingo Pérez a dar unas declaraciones que parecía sentirse victorioso, en parte por lo que estaba ocurriendo. Yo tengo, la verdad, una opinión muy dura frente al rol, ¿cómo se podría decir?, de protagonismo escénico, de una obsesión por ser el actor central. ¿Qué hacía ahí el fiscal José Domingo Pérez? O sea, ¿qué vela, digamos, sería en ese sentido? La de Rafael. Protagonismo, haciéndole un daño a su institución, incluso al lado de la institución que él quiere, proteger. Claro. Él quiso irse de juez y no sacó los puntos. Creo que debería tener la dignidad suficiente de renunciar al Ministerio Público después de haber hecho eso, ¿no? Esa dignidad de la que usted habla, la tienen hoy por hoy muy pocos, ¿no? Independientemente si están en la Fiscalía, en el Congreso, en el gobierno también, ¿no? El aferrarse a un poder que da cuenta de que está muy debilitado en el Perú el concepto del servicio público. ¿No? Y más bien es muy fuerte el servirse de lo público, ¿no? Tocaba usted el tema de la reforma del Ministerio Público, porque a río revuelto ya hay congresistas que quieren sacar provecho. Así es. Y ya hay varios que están presentando proyectos de reformemos, que se vayan los fiscales supremos. Los investigados. Los investigados, claro. Los investigados. Va a ser una pelea dura, pero también hay que tratar desde la opinión pública, desde lo que uno puede decir, que lo único que es su voz, no hay más. Y ustedes, los periodistas que tienen capacidad de influir a través de los medios, de pedir que esto no ocurra en un Congreso de salida que tiene casi todos sus miembros investigados o denunciados. No puede ser que el señor Gonza, que es uno de los que tiene cargos de todo tipo, sea que quien esté promoviendo la reforma del Ministerio Público. Es tan evidente que lo que quieren es impunidad. Les importa muy poco el país, y el país necesita un sistema judicial bien gestionado, bien ordenado. Yo coincido con usted, porque yo me preguntaba, caramba, para decirlo de la manera más coloquial posible, ¿con qué cara estos congresistas pueden sacar adelante una reforma del Ministerio Público? Pero ayer escuchaba en otro medio a la excongresista fujimorista Cecilia Chacón y decía, este Congreso tiene que cumplir su rol y tiene que iniciar una reforma porque han sido elegidos por el pueblo y eso les da legitimidad para iniciar este proceso. En todo caso, habría que explicarle a la congresista que eso no da legitimidad. En todo caso, le daría legalidad. Bueno. La legitimidad es algo que se construye en la relación con las personas que te eligieron. Claro, y que... eso es lo que ella decía, ¿no? Que tienen, digamos, la responsabilidad de ser, ser legisladores para no poder sacar adelante. Porque tienen, creo que 5% de aprobación. Bueno. ¿No? Pero eso, digamos, no les impide, el rol de cumplir con sus funciones y sacar adelante esta reforma. Claro, pero como toda actividad congresal, depende de la capacidad y la iniciativa de tomar decisiones sensatas o insensatas. Pueden no serlo, nadie los está obligando a hacerlo. Claro, pero cuando hay una mayoría investigada, digamos, es fácil ponerse de acuerdo y decir, oye, vamos a cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Y son investigados los mochasueldos, los niños, todo habidos y por haber. Sí. Y son ellos los que ahora van a decidir la suerte del Ministerio Público, que es una institución fundamental del país y que sí creo que necesita reformas. De acuerdo. Pero seriamente hechas, además con gente técnica, bien preparada, que le dé recomendaciones al siguiente Congreso. No congresistas que no saben de esto, menos que yo, que ya es decir mucho. Entonces... ¿Y los propios fiscales, ellos también deberían participar de esa reforma? Sí, pero sin tener la voz decisiva tampoco. Claro. ¿No es verdad? De acuerdo. Pero sí. O sea, que sean parte del proceso, pero que no va a ser determinante. Yo creo que el esquema más sensato es tener lo mejor de la jurisprudencia, de los jurisconsultos y consultas dentro de lo que haya,
pluralmente escogidos y que entre ellos puedan llegar a unos consensos básicos para recomendar al Congreso y que a la vez sean contrastados con las autoridades del caso, ¿no? De acuerdo. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Carlos Malaver, que hoy ha dicho que Patricia Benavides va a seguir todavía un tiempo más con seguridad. Lo escuchamos. Para hacer de conocimiento, la doctora Patricia Benavides tiene una resolución emitida por la Comandancia General, que es la número 048-2025, la misma que ha sido emitida en el mes de febrero y es hasta el mes de agosto, y se le emite como personalidad al haberse realizado previamente la evaluación de riesgos por la Policía Nacional. Esto dentro de un marco de los reglamentos y directivas correspondientes a la prestación de seguridad a personalidades. A ver, ¿el juicio que hace el ministro del Interior es válido? Se lo pregunto como ex titular de esta cartera, en mantenerle la seguridad a Patricia Benavides, entendiendo que ha sido hoy suspendida y ya no tiene el cargo de fiscal suprema, y mucho menos de fiscal de la Nación. A ver, riesgo para la seguridad de las personas y de personalidades públicas hay todos los días en este país violentísimo y es imposible darle seguridad a todos. Esto es una decisión del gobierno de Dina Boluarte porque tiene una simpatía particular con la señora Benavides, con la que se sabe, ya es público por las revelaciones de su principal asesor, que tuvo reuniones para protegerla a Dina Boluarte de los cargos que tenía. Entonces es favor por favor y no digo que no sea una persona que pueda meritar necesitar seguridad, ahora todavía incluso, pero también hay muchos periodistas expuestos y a ninguno le dan seguridad. Incluso fiscales, jueces también. Fiscales, jueces. Entonces, digamos... Es una decisión política. Es una decisión política, disfrazada exacto, de una decisión técnica. Ya, claro, tiene el amparo legislativo. O sea, no hay más policías que un número determinado en seguridad del Estado para proteger gente. Esos policías, cuantos sean, se tienen que distribuir. Y en este caso es un caso típico donde la distribución tiene que ver con los deseos de la señora presidenta y de quien entonces era el ministro más querido por la presidenta. El que sigue siendo parte. Tiene, y el que está al lado de ella, todavía. Mucho más que al lado. Mucho más que al lado, gobernando, creo yo, más de lo que imaginamos. Ya que hablamos de seguridad, me gustaría comentar con usted el informe el tercer informe del Observatorio del Crimen que han presentado el día de hoy, que hay varias cosas que me han llamado la atención. Tenemos una gráfica sobre eso que les comentaba al inicio del programa, y es el incremento de ansiedad y estrés en más del 70% de las familias peruanas. Y claro, usted póngase a pensar en esta pregunta. ¿Considera que sus niveles de ansiedad y estrés, no solo de usted, de su familia, han crecido debido a la inseguridad ciudadana? ¿Está mucho más preocupado cuando sus hijos salen? ¿Está más preocupado cuando usted mismo va al trabajo? O sea, esa es una realidad. Estamos hablando de más del 70%, ¿no? Quisiera añadir que esa es una encuesta hecha por Ipsos, una empresa sumamente respetable, y específicamente a pedido nuestro, digamos, nosotros hemos elaborado las preguntas, porque ese tema nos estaba rondando mucho, ¿no? ¿Cómo afecta esto el equilibrio, la crisis de inseguridad, el equilibrio emocional de los peruanos y las peruanas de distintos sectores y lugares? Y hemos encontrado que las cifras son altísimas. O sea, hay que decirlo, tenemos, y a veces en algunos lugares muy justificadamente y en otros por lo que vemos en las noticias. Claro. No, me van a asaltar si salgo. ¿Qué pasa si mi hijo demora en regresar? No vaya a ser que lo que están tocando el timbre vaya a ser tal cosa. Entonces, eso genera una tensión emocional. Yo no soy especialista, evidentemente, pero que se manifiesta de otras maneras, que se manifiesta probablemente también en depresión, en conductas, digamos, no tan adecuadas. Claro, pero lo sentimos, ¿no? O sea, uno mismo se preocupa, si algún familiar le dice, oye, voy a ir a determinado lugar a tal hora, y les da recomendaciones, no vayas así, evita sacar el celular. Además, y lo ves en otras de las preguntas, no me estarán por robar las cuentas, no será este mensaje del WhatsApp un engaño. Claro, que es que dudamos de absolutamente todo. Vivimos en mucha incertidumbre y eso genera niveles de ansiedad muy grandes y creo que se perciben más en sectores
que lo pueden verbalizar mejor. Hay sectores, curiosamente, de los sectores más afectados por el crimen, directamente los que ya están afectados, las cifras de ansiedad son un poco menores. Y no porque no estén preocupados, sino creo que han sufrido tanto por tantas causas que, digamos, ya se ha normalizado, o sea, ya se ha vuelto parte de la convivencia. Hasta eso se ha normalizado. Qué increíble, ¿no? de verdad. Si ahora, por ejemplo, extorsionan a gente que vive, por decir algo, en Ticlio Chico, este sitio, por decir algo, y otro sitio lugar, y les cobran por vivir ahí. Sí. Y ellos no tienen casi ni para comer. Entonces, ya el nivel de ansiedad ya se confunde con una realidad tan compleja de sufrimiento que a veces ya no la puedes distinguir cuando te lo preguntan. Claro, que ¿no? es un indicador más, ¿no? Es parte de una vida ya muy maltratada, ¿no? En cambio, los que tenemos más de clases medias, etcétera, nos afecta más porque no claro, lo sentimos más, lo percibimos más, claro. Es un factor disruptivo mayor. Y en esos casos la disrupción viene por muchos lugares, ¿no? De acuerdo. Decían ustedes también que el número de homicidios es un indicador clave para poder evaluar la situación y sobre todo la evolución del crimen. Pero a veces he podido conversar con altos mandos de la policía y desvirtúan las informaciones. Dicen, no confiamos en información del SINADEF. Del otro lado hay gente que dice, no confiamos en información de la policía. ¿Cómo hacen ustedes para obtener información clara al respecto? A ver, sobre eso. En primer lugar, desde hace un año ya, hemos empezado a construir un sistema de seguimiento independiente de el crimen de homicidios en el país. ¿Ya? Tenemos un año haciéndolo y ya a estas alturas, en el 2025, estamos satisfechos con el nivel de cercanía al SINADEF. O sea, nuestra data recoge 80, 90, casi 100 coincidentes con el SINADEF. Quiere decir que, y nosotros agregamos nombre de la persona, edad de la persona, lugar, por región, y esto, que son informaciones que no tenemos en otros lados. Nos preocupa, sí, que hay información de denuncias de la policía desde el 18, ¿ya? Y normalmente eran un 76%, algo así, promedio, con respecto a lo que el SINADEF decía. Ya. Pero en los últimos meses, sobre todo en los meses del último trimestre, ha bajado 50%. O sea, hay mucha diferencia. Ya. Y eso nos lleva a cierta preocupación moderada. ¿Y a qué lo atribuyen? No estamos seguros, pero hay quienes dijeron el SINADEF no vale, el SINADEF no está bien, etcétera, y esos mismos tienen influencia en la policía. Ya. No estoy afirmándolo porque no puedo afirmarlo, pero sí es extraño, ¿no es verdad? Que a lo largo de 8 años... Claro, se mantenga haya variado tanto. Disminuye así, entonces si no hay que buscar la data. Pero por eso tratamos de contrastar de acuerdo, para poder con nuestro propio seguimiento la data más y con el SINADEF, que es una data también muy valiosa. ¿Cuánto está golpeando la inseguridad en la economía? Mucho. En este caso preguntamos a la gente en Ipsos, a ver, en tu barrio, ¿cuántas veces has visto que, por ejemplo, una farmacia dejó de abrir, que una bodega, una peluquería, etcétera? ¿No? Te han contado en tu barrio y la gente responde positivamente. En el 32% de los casos han visto que eso haya ocurrido. Y en el caso de Lima sube el 50%, la mitad de la población. Y acaba de salir una encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias que dice que el 56% de los negocios de pequeños medianos han sufrido fuertemente el impacto, o sea, se está golpeando la economía. La economía familiar. Claro. También impacta la economía nacional, porque aleja las inversiones. En el caso de la minería ilegal, digamos, hace más difícil que la minería formal, que tributa, actúe, y tenemos casi igual proporción de recursos generados por lo ilegal, que no tributan nada. En fin, hay una serie de repercusiones de las distintas expresiones del crimen en el país, ¿no? De acuerdo. Y, mientras tanto, el gobierno está, digamos, teniendo toda esa información a la mano
No está las haciendo prioridades nada. están enfocadas en No. otro lado, ¿no? A ver. Invierten muchísimo dinero, por ejemplo, en medidas que no funcionan como estados de emergencia, que los hemos abordado tantas veces, y que ustedes también lo tocan, ¿no? Le preguntan a la gente y la gente reconoce que no sirven No para sirve nada. para nada. Porque O sea, no- la no gran tenía mayoría efecto, no claro. ha tenido un impacto importante para acuerdo. bien. Entonces, ahí hay un problema serio. Yo creo que a estas alturas, te lo digo con total honestidad, no puedo probarlo, creo que ya la presidenta ha dicho, este tema no lo vamos a solucionar. Le han bajado el perfil, se acabó la sala de guerra y todo eso. Ya. Ella ya no sale a hablar nunca del tema, ya como que lo da por perdido. Pero ¿sabes qué siento también? Y de repente tú que tienes la información a la mano, que la gente también tiene esa misma percepción, que ese gobierno ya no va a hacer nada al respecto. Creo que es una percepción certera que coincide con la realidad, porque hasta ahora ya tenemos mucho. Y ojo, toda la data, y eso es lo que más me alarma, toda la data indica que el 25 está viniendo peor que el 24, que ya fue el Desastroso. año más desastroso. Toda la data es clarísima, estamos subiendo, está subiendo, está subiendo. La criminalidad, La criminalidad, las extorsiones. todas las variantes, las que hemos analizado con data dura, Claro. con las denuncias de extorsión, con las denuncias de homicidio, con las cifras del SINADEF, con nuestras propias cifras. ¿Y cuántos extorsionadores han terminado en la cárcel? Porque también el gobierno dice, caramba, estamos haciendo el trabajo. A veces son el Ministerio Público, el Poder Judicial, en esa disputa abierta, los que no cumplen Mira, con el trabajo. desde el primer reporte descubrimos algo que no es que hayamos sido grandes científicos para descubrirlo, que el único indicador que podemos tener para saber si estamos haciendo bien el trabajo es cuántos presos hay por extorsión en las Evidentemente, cárceles. ¿no? Que es lo que se- Creo que, porque esa es la única medida que tenemos. Hay menos extorsionadores en la cárcel que los que habían en el 2018. Ya, o sea, no hemos... Con mucho menor población penal y con extorsiones solo en Trujillo y un poco en Tumbes y esto. Ahora, cuando hay en todo el país y con una población penal, hay menos. Entonces ahí tenemos un reto enorme. Lo hemos medido en los tres reportes y en lugar de empeorar, las cifras, en lugar de mejorar, han empeorado De todavía. acuerdo. Me voy a una pausa. Quédate con nosotros unos minutos más, que Encantado. tenemos más cosas que seguir revisando. Y volvemos. Muy bien, tenemos unas imágenes de esto que ha ocurrido el día de hoy, que lo vamos a ir comentando respecto a un hecho que estábamos viendo ahí, ese car wash. ¿Tú lo habías visto? Sí, Carlos, lo había estabas visto temprano comentando acá en el el noticiero. canal. Y refleja un poco lo que estábamos comentando respecto a la inseguridad, ¿no? Cómo este grupo de personas ingresan a este car wash y en cuestión de segundos disparan, matan y se van. Es impresionante, ocurre que en 15 segundos. Sí. Pero además, fíjate ahí, van a matar a una persona, a un venezolano, sabe Dios, era el objetivo, pero le disparan a tutti li mundi, y ahí viene lo del estrés también, el familiar. Sí, claro. Ahí hay los trabajadores que van a regresar a su casa aterrorizados y contar en el barrio todos los que los conocen. Están los clientes que están... Claro. y ¿Cómo que- vas ahí, no? ¿no? Entonces, eso explica, digamos, y la otra cosa, ya de política específica, se hizo lo de las motos y no ha funcionado. Claro, Hay que decirlo medidas con toda absurdas. claridad. O sea, digamos, 12 motos, tanto el tiempo 12 motos. Y por el otro lado, las casacas, las tienen todos los que disparan esto, tienen su casaca, y por supuesto debe ser una casaca con un número al revés, todo, pero... Sí, claro. Entonces, a ver, ¿qué funciona? Porque sí quiero reivindicar que se han hecho cosas positivas, ¿ya? Ajá. El megaoperativo contra el monstruo. Ya. Eso ha funcionado, ¿ya? Lo que está pasando en Brasil. No, o lo aquí. que se hizo acá, Ya. Ok. semanas y semanas de trabajo secreto de policía y Ministerio Público. Apoyo del Poder Judicial para los órdenes de detenciones. Ajá. Se ha desbaratado toda una organización criminal. Eso es lo que hay que hacer. El problema es que no podemos quedarnos con un megaoperativo cada 2 meses. Porque si queda así, ya van a reemplazar a la organización del monstruo Sí, de claro. otra. Sí. Tienes que hacer muchas de esas y eso requiere un apoyo del gobierno, recursos, revertir los retrocesos a la ley de crimen organizado que ha hecho el Congreso, tecnología y si se podría
No digo que solucionar mañana, pero sí se podría irles ganando más batallas y comenzarlos a hacerle... Es como un torneo de fútbol largo, esto. No vamos a ganar todos los partidos ni empatar todos los partidos, vamos a perder muchos. La cosa es, los puntos al final van a ir marcando el resultado. De acuerdo. Y ahora nos están goleando. Lamentable, pero sí, definitivamente me quedo con eso. Ha sido un gusto haberte tenido un placer hoy conversar en el contigo. programa, de verdad. Bueno, nos vamos nosotros a esta hora a una pausa.